Gracias. Les voy a hablar en español. Creo que está mejor y yo me siento mejor. Sí. Miren, he estado viendo todas las presentaciones, especialmente en la tarde, y muchos han hablado de tecnología, es decir, de las aplicaciones que se hacen con Smalltalk. Yo al final les voy a mostrar algo que hice. En realidad también caigo en una aplicación. Pero primero quiero hablarles de una idea, de la idea que está tras la aplicación, que es lo más interesante que espero tenga para hablar por hoy día. A ver, primero, les hablo de base de datos. Es algo que creo que no he hablado, así que me gustaría muchas preguntas. No estoy acostumbrado a dar conferencias, me estoy acostumbrado a hablar, así que si ustedes quieren interrumpirme, bienvenido, voy a estar muy feliz. ¿De acuerdo? Bienvenido. Bueno, voy a hablar de base de datos, pero el problema no son base de datos, por lo menos como yo lo veo. Voy a hablar de algunos problemas que trato de identificar en base de datos. Y en las transformaciones de trabajar, y en las formas de trabajar con base de datos. Actualmente hay dos grandes problemas. Uno, que los programadores están tan acostumbrados a trabajar en orientado a objetos que tratan de ver el mundo solamente en objetos, clases, métodos, atributos, mensajes, y solamente pueden ver eso. Y son muy buenos haciendo eso. Y cuando tratan de ver el mundo de base de datos, pues pareciera que están entrando a otro mundo y se desenchufan y no pueden observarlo bien porque es otro paradigma. Cuando están programando en Java, en Python, en Ruby, ven ciertas cosas que no ven cuando están viendo base de datos. Y otro gran problema es que cuando están programando, cuando están haciendo los programas y están haciendo el código, pues se sienten obligados a encontrar aspectos de la base de datos como strings dentro de sus programas. En Java ponen como strings, en Python como strings, en PHP ponen como strings, todos los aspectos que son de base de datos. Todos los queries, los create tables, update, o cualquier otro aspecto que va a pasar a la base de datos lo ponen como strings. Bueno, y esos son por lo menos los dos grandes problemas de los que quiero hablar. Strings no se compilan. Strings son pasados al DMS y este responde en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Entonces, ese es un grave problema, un problema terrible. Y resulta que la industria y algunas ideas tratan ahora de resolverlo ambos problemas, mediante un ORM, un Object Relational Mapping, un mediador para que nos dé la ilusión, le dé la ilusión al programador de que está usando objetos desde el lado de la aplicación, desde Java o desde Python o desde su lenguaje favorito. Le dé la ilusión de que está usando objetos, pero en realidad la base de datos o el motor de base de datos va a estar en una base de datos relacional. Entonces tenemos un ORM ahí de mediador. Y resulta que estos ORMs en su mayoría nos dan una forma de escribir la definición de base de datos mediante un archivo XML, un YML o unos Java annotations que se hacen en un apartico que está por ahí, para escribir de una manera reducida definiciones también de base de datos. O sea, estamos abandonando las definiciones de base de datos que los hacíamos antes en SQL o un diseñador de SQL para adoptar otra forma más reducida para escribir casi lo mismo y todavía más limitada. Menudo problema. Entonces los mediadores están usando estas definiciones en XML, en YML, bueno, que también al final es un XML, o en los Java Annotations, para conocer la estructura de las bases de datos. Y lo peor de todo es que, no lo peor, sino el escenario difícil es que las transformaciones objeto relacional, por lo menos hasta ahora, se hacen de una manera, digamos, bastante brusca. Es decir, agarran este mundo clase y lo convierten en tabla. Ven a este mundo un objeto y le ponen como una tupla, o le ponen como una fila, como se dice. Y la verdad es que objetos no son a este lado, no hay una correspondencia uno, por eso se llama mapping. Y hay, por consiguientes errores, tratan de implementar las relaciones que tenían en este lado, poniendo múltiples relaciones o enlaces en el otro lado, olvidándose obviamente de aspectos como, por ejemplo, calidad, normalización y muchos otros aspectos inherentes al diseño de la base de datos misma. Esta es una transformación más o menos sintáctica. Es decir,
agarran un objeto representado sintácticamente de un lado para llevarlo a otro lado. Este es el problema, más o menos les ilustro un poquito como yo lo veo. Y yo pensé en algún momento, debe haber algo un poco mejor que hacer, un poquito mejor que esto. Y pensé en otro tipo de transformaciones sintácticas, semánticas. ¿Y qué significa eso? Significa, les hago un ejemplo, acá arriba hay una definición de un idiom que dice, está en inglés, se llama a piece of cake, o hice un Homero, o botellita de Jerez. Son palabras o frases, son palabras que sueltas no indican nada. Es más, yo no sé qué significa botellita de Jerez, yo no soy mexicano, los mexicanos deben saber eso. Piece of cake, sí. Alguien en inglés le pregunta a mí, sí, a piece of cake, o en español decimos, es pan comido. Si viene un sueco y dice, ve que es pan comido, es pan, una hogaza de pan, pues un pedazo de harina con sal y con agua, y no sabe qué es pan comido. Y hace algunos años trabajé en algunas estructuras que en el lenguaje ER las puedo llamar idioms, es decir, son estructuras de lenguaje, varias, no solo una, como armar palabras, como armar una oración, que tienen un significado único e interesante, con una semántica de uso. Eso es en ER, en el lado relacional. Y yo pensé en algún momento, podemos usar estas estructuras más o menos parecidas a los design patterns, en O, pero no son patterns, algún otro rato podemos hablar de eso. Puedo usar el significado de estos idioms para que, bueno, si están definidos en el mundo relacional como idioms, puedo llevar al otro lado, encontrar idioms equivalentes en O y hacer una transformación semántica por el significado del idioma. No por la correspondencia sintáctica de elemento con elemento, sino por el significado. Les doy un ejemplo. Acá podemos ver un pequeño idioma. Un idioma de los que planteo son construcciones básicas. Es una lástima que no se pueda ver bien. ¿Quieres achicar la resolución? No, está bien. Solo quiero un poquito enfatizar que acá hay una construcción que si leemos las relaciones que tienen, o la cardinalidad, o la multiplicidad, de pronto nos perdemos y no indican nada. Pero si en su conjunto podemos encontrar una semántica, sí indica una semántica de uso y tiene propiedades interesantes y comportamiento asociado, finito y conocido. Entonces, en algún momento pensé, si estas construcciones las puedo encontrar en el mundo objeto, y puedo tener algo así como que se llama mi clasificador. Clasificador se llama uno de los idioms, tiene un nombre, mi clasificador. Inherits from clasificador. Y hereda además el comportamiento asociado a clasificador. Por ejemplo, un nuevo clasificador, cambiar clasificador, actualizar clasificador, bueno, algunas otras cosas más. Entonces, pensé que se puede definir en el mundo objeto. Y en el mundo objeto hice algo que se llama un metamodelo. ¿Qué es un metamodelo? Para el caso de idiom, una extensión de ER, un modelo extendido de ER, pero que a su vez construir. Parece difícil, no es necesario verlo ni entenderlo, pero este es un modelo que define la estructura de esas estructuras semánticas que les cuento. Y mi gran desafío es implementarlo para que yo pueda decir luego, desde un lenguaje de la aplicación, bueno, tengo mi clasificador, o por decir en el mundo real, tengo religión, o tengo países del mundo, o tengo teléfonos o direcciones, inherits, o hereda, o extiende de un idioma apropiado. Y así tengo objetos de ese tipo, con comportamiento de ese tipo. También la idea sería lo mismo plantear en el mundo relacional para tener estructuras de ese tipo en el lado relacional. He hecho algunos experimentos y, bueno, este es un metamodelo que me sale muy difícil implementarlo, solamente un modelo ideal, un modelo conceptual. He tratado de llevarlo a Smalltalk
y obviamente cambia un poquito. Cambia un poquito porque hay que hacerlo realizable en Smalltalk, esa idea. Bueno, y cambia. Entonces algunas cosas que se ven a un lado no se ven en el otro lado. Y la idea es que poco a poco, voy a implementar un poquito, voy a mostrarles acá. Ahora sí, la idea es que en algún momento, en una aplicación, yo lo llamé IORM, viene de idiom. En algún momento tenemos código asociado como createTable, acá, pero tenemos definido un comportamiento en... Por ejemplo, aquí está una definición de los tipos, algunos tipos primitivos, como integer, date, text o algunos tipos, para poderlos instanciar luego con algún objeto y empezarlos a usar. Esa fue la idea principal, y una vez que usamos, convertirlos en base de datos, en elementos como por ejemplo term user o los constraints y todo lo necesario para convertirlo en base de datos. Y usarlo desde el lado objeto, como si fueran objetos, sin necesidad de un mediador, de un XML o de un YML o de un Java Annotation, si es que usáramos Java o algo parecido. Cachito, les muestro mi chanchullo de qué hablar. No podía ponerlo al inicio porque se iba a tapar la pantalla. Ahora sí. Eso ya les dije. Y la idea es, ¿por qué Smalltalk? ¿Por qué vino Smalltalk? La idea de implementar esta idea que se me vino en Smalltalk. En algún momento pensé que Smalltalk es un lenguaje un poquito libre de algunos vicios o de algunas herencias que tienen otros lenguajes como Java. Y el metamodelo de idioms que les mostré, de alguna manera un poquito más limpia, puede ser llevada a cabo o implementada con Smalltalk. También hice algunos intentos de implementarlo en Haskell. Yo soy programador funcional de Haskell más que de Smalltalk. Smalltalk recién estoy desde este año probando acá. En Haskell tuve bastante éxito y sale muy lindo. Pero no puedo abandonar el mundo funcional todavía, siendo que estoy hablando de un mundo orientado a objetos. Ese es mi grave problema. Entonces, es un prototipo el que les muestro, el que estoy haciendo en Smalltalk. Me ha salido bastante interesante. El metamodelo se transforma un poquito por la necesidad de que debe ser real para Smalltalk. Cosas por hacer. Es que aún no está completo. Aún la idea es todavía más una idea que una implementación real. Todavía no es aplicable. Puedo poner unas demostraciones, sí, podemos hacer el de un usuario, de sus sesiones, de sus passwords, de sus cosas. De pronto una factura y sus ítems y algunas cositas más. Pero obviamente eso es simplemente demostrativo. Hay que trabajar para que eso funcione para una infinidad de situaciones. Afortunadamente, los idioms que les muestro son finitos. No son una cantidad, no son 200, no son 100, no son 50, son 7 idioms. Entonces necesito hacer 7 implementaciones, porque esos idioms puedo irlos moviendo como piezas para ir armando e ir representando aspectos observables en el mundo real. Tengo implementados algunos de los idioms, 4 de los 5, de los 7. Espero acabarlo pronto y tener una aplicación un poquitito más real, más completa para mostrarles algo más interesante que esto. Entonces, la idea es que esa transformación es semántica, no es sintáctica. Y lo más interesante de esto es que si es semántica, pues es de ida y de vuelta. E hice yo mismo un poco, no me hice propaganda, porque yo lo llamé, acá yo le IORM,
conservando la M de mapping, pero mapping sabemos que es algo sin regreso. Cuando uno hace una transformación objeto relacional, pues se llama mapping porque no hay regreso. No puedo obtener mis objetos originales teniendo el mundo en el otro lado convertido. Y si hacemos una transformación semántica de un significado en otro significado, pues los significados arriba en el alto nivel sí pueden ir de ida o de vuelta. Entonces, obviamente, espero que no se llame mapping, espero que se llame transformation. Por eso que el título de la presentación se llamaba Transformaciones Semánticas. Eso es lo que estoy trabajando, es lo que quería hablarles. Y más que quería hablarles, quería conversar con ustedes. Si es que tienen alguna curiosidad, si es que de pronto tienen preguntas, seguramente muchas, y quiero escucharlas e interactuar con ustedes. Esta es la idea que les voy hablando. Sí, yo tengo un par de preguntas. Dime. Lo que dijiste recién de mapping, no sé, no lo entendí bien. Para mí mapping te permite ir de un objeto, en este caso, a lo que estás mapeando, que es la estructura, una base de datos relacional, sea tabla, registro, que sea, y también de eso que tenés en la base de datos relacional a objetos. Justamente esa es la idea, ¿no?, de utilizar un ORM que te permita ir de un lado a otro. No termino de entender bien cuando hablas de algo semántico la diferencia, digamos. Ah, ya. O sea, como que me faltó entender esa parte. Ya. Lo que pasa es que cuando pensamos en mapping o pensamos en objeto y este otro lado pensamos en un tipo o en una entidad, no son lo mismo. No, eso no, claro. No lo son. Y cuando convertimos un objeto a este lado, perdemos muchas cosas. O convertimos de este lado a este otro lado, perdemos muchas cosas. Por ejemplo, un objeto no tiene primary key y debo inventarme este otro lado. Objetos no tienen primary key o no tienen primary keys compuestos, no tienen primary keys. Objetos no tienen foreign keys, pero en estos lado sí tienen foreign keys y debo inventarme, fíjense, debo inventarme foreign keys o primary keys a partir de algo que no tiene un inicio. Entonces, algo de acá debo convertir en algo que no es evidente a este otro lado. Y cuando hago hacia el otro lado, también debo inventarme y debo olvidarme de ciertas cosas porque no es un mundo realmente idéntico. ¿Y cómo sería esa transformación semántica? La idea semántica es que no espero convertirlo y no lo voy a convertir un objeto en una tupla o una clase en una tabla. No espero hacer eso. Espero convertir una estructura que se llama, por ejemplo, clasificación, o una estructura que se llama maestro de detalle, que es un poco más interesante, que no es una tabla, sino son dos tablas con unas relaciones apropiadas en algo que se puede llamar a este lado maestro de detalle. ¿Qué es un maestro de detalle? Por ejemplo, cuando tiene una factura y sus ítems, resulta que es una estructura repetitiva, siempre hay eso, maestro de detalle, persona de dirección. Y en base de datos son cosas que siempre hemos estado haciendo. Y podemos tener esas estructuras ya más o menos conocidas, con comportamiento conocido. ¿Y qué tal si cada vez que alguien dice, sí, es algo parecido a la factura ítem? Entonces, puedo reproducir esa estructura. Entonces, es una estructura con un comportamiento, con algo. Y a este lado, en el lado objeto, puedo reproducir también esa estructura, ese comportamiento. Aunque no sea con dos tablas, puede ser con 3 objetos, con 3 o con 4. Me parece que eso no se puede hacer con un ORM actual, digamos, porque digamos, a mí me da la sensación que ese ejemplo que recién yo lo podría resolver Sí. utilizando, digamos, lo que tenemos actualmente. Me da Sí. la sensación, ¿no? O sea, con los ORM con los que yo he trabajado y todo eso. Sí, mira. Hay algunos ORMs que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Cayenne, que es para Java. Hay otro que se llama Hibernate, también para Java. Son bastante interesantes. Hibernate no mucho, pese a que es muy popular y muy usado. Les digo por qué. Idioms tiene en su representación, en su construcción, uso bastante de las dependencias entre objetos. Eso que se llama Strong Entity o Weak Entity. Cosas que han ido siendo olvidadas paulatinamente por los ORMs. En los ORMs no es posible definir Strong Entity o Weak Entities. Simplemente define una entidad y sus atributos. Tratan de simplificar ese mundo al lado del programador. Un poquito con Cayenne, que es con Java,
podemos simular strong entities y weak entities poniendo dependencias de llave primaria. Nos puede permitir eso. Pero otros, por ejemplo, Doctrine, con PHP no podemos poner. Entonces, cada vez son más simples. Y al hacerlo más simples, estamos alejándonos de la idea original de R para tener algo más simple, como un grafo solamente. Construir sus entidades, construir sus atributos y decir una referencia de llave primaria o de foreign key. Y nada más. Entonces, la idea es una tendencia a simplificarlo. Entonces, no puedo representar totalmente interesante o totalmente bueno aquel modelo que había pensado. Esa es la idea. Entonces, seguramente hay algún modelo que se puede, pero no todo se puede. Y también la idea es un poquito abandonar la idea de los XML, que puedo usarlos, o la idea de los Java Annotations, o la esa es un poco la idea. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí. Sobre los idioms, uno de ellos, recién mencionaste, maestro de PHP. Sí. ¿Eso es un idiom? Sí, en realidad es un idioma muy conocido. Idioms. ¿Y cuáles serían los otros? Les muestro. Hay uno que se llama, hay un histórico reflexivo, hay un histórico, poquito les muestro. Este es el idioma más interesante que hay y es el más discutido a través desde hace 20 años o 30 años. Es el famoso ISA. La idea de ISA vino desde hace 30 años, así que no es nada nuevo. Y hay múltiples implementaciones de ISA. Bueno, también pongo una proposición de ISA que tiene precisamente esta estructura con precisamente esta relación, ¿no? Y con precisamente un comportamiento asociado a ISA, donde cada uno de estos juegan un rol y un comportamiento en la semántica de ISA. Hay otro idioma, bueno, es un poquito difícil explicar qué significa este idioma, pero es para situaciones reflexivas, para guardar la historia de entidades que se relacionan reflexivamente. Por ejemplo, las relaciones jerárquicas. Usamos normalmente para una relación jerárquica esta, pero esa relación jerárquica no tiene historia. Las múltiples historias que vienen o cambios históricos no se pueden reflejar en una relación como esta. Entonces, podemos usar esta otra. Entonces, hay un comportamiento asociado, es muy conocido. Idiom no es un invento, sino simplemente es una recopilación de estructuras de la gente que ya ha programado y con bastante tiempo y tiene ya conocido un comportamiento asociado y ciertas cualidades asociadas a esa estructura. Esa es la idea. Sí. Pregunta, a ver si entendí bien. ¿Esos idioms estarían en una capa intermedia entre modelo relacional y el de objetos? Sí, la implementación en un metamodelo sería una capa intermedia de la cual puedo arrastrar su implementación definitiva en el mundo objeto. ¿Sí? Son, digamos, meta objetos o meta representaciones. Sí, dime. Por ahora los idioms que dijiste tenías el ISA. Sí, aquí hay uno que se llama reflexivo histórico. Reflexivo histórico tenías el maestro de detalle. Sí, maestro de detalle también es... este es el maestro de detalle. Maestro de detalle también es algo que siempre se ha hecho. Seguramente hasta los nombres les deben parecer similares, porque, por ejemplo, en Designer de Oracle tenemos maestro de detalle e incluso se lleva a la idea de implementación de interfaz de usuario. Tenemos una estructura conocida en la base de datos y podemos jalarla esa estructura a la interfaz de usuario. Entonces, no es algo nuevo, simplemente es una recopilación de estructuras bastante conocidas, formalizar su conocimiento, su existencia y conocer además su comportamiento. Si conozco su comportamiento, entonces busco una estructura equivalente en el lado objeto. Hay estructura equivalente, no tabla equivalente o no objeto equivalente, sino una estructura equivalente a la de maestro de tal. ¿Y los otros 7 dijiste que eran? Sí. Bueno, acá hay una composición. La idea de idioma es que no hay más relaciones MN, por ejemplo, en relacional. En R, hecho, es posible, pero siempre pensamos en relaciones NM
Pero en relacional no existe eso. Relaciones NM. Así que nuestro diseñador o alguien debe hacer un truquito, convertir y poner una tabla intermedia para resolver eso. Eso lo sabemos siempre. Pero ¿por qué no estudiar la semántica de esa construcción y asociar cierto comportamiento y decir, está bien, relaciones NM son complicadas, son difíciles, mejor no pensaremos en relaciones NM. Pensaremos en otro idioma que se llama composición y que tiene además un comportamiento, métodos asociados a esa construcción. Ahí es la idea. Y tengo otro que se llama clasificador. Este es el más sencillo y el más bonito y el que seguro que lo usan todos. Por ejemplo, cuando quiero tener una estructura con quien asociar de un conjunto de valores para elegir uno y solamente uno, y que ese conjunto de valores pueda crecer además, pueda cambiar además, como por ejemplo una persona que puede elegir el país. Entonces debo elegir su país de nacimiento. Además, esa otra estructura puede aumentar. Hay países nuevos, puedo poner en mi base de datos otros países nuevos. En realidad, esa estructura puede crecer y puedo elegir. Es un ámbito muy conocido. Yo lo llamo clasificación, y tal vez ustedes también. Entonces, y esa clasificación tiene también un comportamiento muy conocido. No hay miles de operaciones que puedo usar con esa estructura. De pronto hay 10, 7, 5. Yo descubrí 5. Pero podemos aumentar a la definición de idiom clasificación en el objeto para tener también esos 5 operaciones tal que yo pueda tener un objeto que dice extends clasificación. Ya sí tengo los comportamientos asociados previstos para el otro lado. Sí, ¿alguien más? Sí, no mostrar, quizá contarles un poco el desafío que tengo, porque no es muy fácil implementar en un lenguaje más de alto nivel arriba, es decir, en un metamodelo. Con Smalltalk he tenido bastante éxito y voy a seguir probando con Smalltalk, porque me permite definir algunos aspectos meta. Y esta mañana vi las presentaciones que en la versión 3 hay algunas herramientas que precisamente nos ayudan a trabajar a un nivel meta. De pronto voy a investigar un poquito esas cosas, porque solo está implementado a un nivel normal. O sea, definir mis clases y mis operaciones definidas para los idioms de una manera normal, sin usar una herramienta o sin usar una librería especializada o una técnica especializada. De pronto con esa idea puedo complementarlo y hacerlo extensible o mostrárselos algún rato. Es el desafío que tengo y eso es lo que tenía para conversarles hoy. Si no hay más preguntas, eso es todo. Gracias.